Orar al Señor, pidiendo su gracia y dirección. Padre, una vez más, Señor, llegamos delante de tu presencia para agradecer esta oportunidad de congregarnos, Señor, en tu nombre y ser instruidos, Dios, por tu palabra bendita. Gracias, Dios, por tu inmensa bondad y misericordia para con nosotros, mediante la cual, Señor, hoy disfrutamos de vida eterna y de paz, Señor, en ti. Guíanos en este momento para que tu palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. En Cristo, amén y amén. Bueno, Romanos capítulo 10, vamos a tener en cuenta todo el capítulo. Quizás no lo vamos a volver a leer porque ya fue leído. Nuestra hermana Gabriela lo leyó hace unos minutos atrás. Pero quiero que pensemos entonces en lo que contiene el capítulo 10 de Romanos. Cuando miramos el contexto del capítulo 10, que es precisamente el capítulo 9, el apóstol Pablo pasa de identificar, escúcheme bien, el apóstol Pablo viene identificando en los romanos un problema. El problema lo encontramos en el capítulo 9, versículo 23, 31 al 33, pero el 31 y 32 dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel iba tras una ley de justicia. ¿Cuál era esa ley de justicia? ¿Alguien recuerda cuál era esa ley de justicia? La ley expresada en mandamientos y decretos. ¿Cuál era esa ley? La ley de Moisés. Y más adelante vamos a mirar que la consigna era clara: el que haga estas cosas, el que cumpla la ley, que decía o que dice la palabra, dice, vivirá por ello. ¿Por qué vivirá? Por cumplir la ley. E Israel iba tras esa ley, tras esa justicia, pero no la alcanzó. No alcanzó la justicia por medio de la ley. ¿Por qué? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Están conmigo ahí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Entonces, Israel, por medio de la ley, no alcanzó la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, podemos traducirla con otro término. ¿Cuál término cree usted que podemos usar en lugar de justicia? Salvación. Salvación. Escúcheme bien. Israel iba tras la salvación por medio de las obras de la ley, pero no alcanzó la salvación. ¿Por qué razón no la alcanzó? Porque no iba por fe. No iba por fe. Y hay versículos muy bonitos, y más adelante los vamos a repasar, donde dice que el justo vivirá. El justo es aquel que ha sido justificado. Entonces, aquel que ha sido justificado vivirá. ¿Pero por qué vivirá el justo? ¿Por haber guardado la ley? No, por la fe. Por la fe. Entonces, el apóstol Pablo aquí está identificando el problema de Israel. Y además de identificar el problema de Israel, la falta de fe, entonces también le presenta la solución. Israel será justificada es por la fe, no por obras. Yo quiero que pensemos en algo. ¿Será que esto era un problema solo de Israel o también es un problema para los gentiles hoy día? ¿Qué cree usted? Para hacer diferencia entre judíos y gentiles, ¿era solamente Israel la que tenía el problema? No, no era solamente Israel. Hoy día escucha uno hablar, personas hablando de hacer buenas obras para alcanzar la gloria celestial. Hacer buenas obras. Pero ¿qué puede producir un muerto? ¿Qué hace un muerto? La Biblia dice que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Las obras para que
pudieran agradar a Dios, tenían que ser hechas por fe. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que haga lo que haga, si no tiene fe, no agrada a Dios. Y el hombre sin Cristo es un hombre sin fe. El que no cree en Cristo es porque no tiene fe. ¿Y cómo puede decir el hombre, yo seré salvo porque yo hago buenas obras? Yo llevo pañales a los orfanatos y a los centros geriátricos, le llevo pañales, leche, ensure, glucerna, mercados, ropa. Yo recojo ropa con los vecinos y llevo ropa. Todas esas obras, hermanos, todas esas obras son como ¿qué diríamos? Como gotas de cloro al río Magdalena para aclararlo. ¿Se podrá echarle aclarar el río Magdalena con unas gotas de cloro? No, eso no tiene ningún valor, ninguna validez delante del Señor. Pero otros dicen, pero es que yo no he matado a nadie, yo no he hecho mal a nadie, yo no he hecho cosas feas. Entonces, hermanos, ni es por lo que hago, ni es por lo que no hago que voy a recibir la salvación. La salvación se recibe según lo que vamos a mirar aquí en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, es por la fe en el Hijo de Dios, en Cristo. Por eso podemos mirar qué pasó entonces con Israel. Si el evangelio era para Israel, ¿qué pasó? ¿Por qué no creyó? Y la Biblia dice que Dios provocó a Israel a hacerlo con un pueblo que no era pueblo. Y que el Señor se reveló, se apareció a aquellos a quienes no lo estaban buscando. ¿Quiénes eran? Los gentiles. Pero Israel, que iba tras la justicia por medio de la ley, no la recibió, no la alcanzó, porque no lo hizo por fe. Hermanos, la salvación es por fe en Cristo Jesús. Ahí aparece en la pantalla tema central. El tema central de este capítulo, ¿cuál es? Cuando le pregunten de qué habla el capítulo 10 de Romanos, ¿usted qué puede decir? Usted puede decir que la salvación es por fe en Cristo Jesús. Y entonces lo que yo hago, ¿qué? No es que yo voy a ser salvo después que purgue mis penas. ¿Cuál purgatorio? Sí, porque muchos lo creen, que seremos salvos después de haber purgado las penas. Pues primero que todo, purgatorio no hay. Y si existiera el purgatorio para purgar las penas del pecador y luego ingresar al cielo, pregunto, ¿qué valor tendría el sacrificio de Cristo? No tendría ningún valor. Habría sido en vano la muerte de Cristo, porque si para alcanzar la salvación es suficiente el purgatorio, por demás murió el Señor, no tendría ningún sentido haber entregado su vida, haber muerto en la cruz. Por eso, amados hermanos, Cristo es la fuente de nuestra salvación y la recibimos por la fe. ¿Y qué es fe en ese contexto? Por confiar en que el sacrificio de Cristo es suficiente, por confiar en que el sacrificio de Cristo es eficaz, suficiente, eficaz para nuestra salvación. Esta salvación, hermano, de la cual habla la palabra aquí en este texto, está disponible las 24 horas, los 7 días a la semana. Todo el tiempo está disponible. ¿Para quién? Para los judíos. ¿Y para quién más? Y para los gentiles. Está disponible para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Ahora, desarrollando los textos que están en este capítulo, podemos mirar que el apóstol Pablo hace un llamado a la salvación. Después que le muestra el problema, en el capítulo 7, 8, 9, ahí viene el apóstol Pablo repuntándoles el problema que tiene Israel. Ahora les está haciendo un llamado a la salvación. Y el apóstol Pablo lo expresa, yo puedo decir con profundo dolor cuando dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel
no es para que los palestinos los dejen en paz. No es para que Irak y todos esos países que lo persiguen, que lo bombardean, lo dejen en paz. No es para que los reyes de la tierra dejen de expresar maldiciones contra Israel. La oración del apóstol Pablo no es por cuestiones materiales, no es por cuestiones terrenales, no es por cuestiones políticos, de territorios y más. Porque hoy día, cuando se piensa en Israel, se piensa es en el conflicto que hay allá en el Medio Oriente con las naciones que están contra Israel. Pero el apóstol Pablo, que ya conocía, el apóstol Pablo ya sabía cuáles eran los enemigos de Israel, porque él conoció la historia, porque Pablo supo que una y otra vez Dios levantó libertadores para que fueran a liberar a Israel de los pueblos opresores. Pablo sabía bien la historia de Gedeón. Pablo sabía bien la historia de Sansón, de Jefté y de cualquiera de estos hombres que Dios levantó para dar libertad a Israel. ¿Lo sabía Pablo o cree usted que no? ¿Qué cree usted? Sí, sí lo sabía. Por eso la oración de Pablo por Israel y el anhelo de su corazón no es uno mayor, sino al que Israel sea salvo, sea salvo. Que Israel alcance la justicia de Dios, la verdadera justicia que es por la fe. Amados, ¿y cuál es su anhelo? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Por su familia, por sus parientes, por sus amigos, por sus conocidos, por sus vecinos. ¿Cuál es su anhelo? Que les vaya bien, que tengan trabajo, que tengan lo suficiente, que salgan de la pobreza, que haya holgura en todo, que haya abundancia en todo. ¿Cuál es el anhelo? Hermanos, yo creo que debemos orar por nuestra familia, por nuestros parientes. Sí, todo lo que he dicho es importante, pero de nada sirve tener todo el dinero del mundo, todas las comodidades y propiedades y que se pueda tener si a la final, como dice la palabra, de qué aprovechare al hombre si ganare el mundo entero. ¿Y qué sigue? Y perdiere su alma. ¿De qué aprovechar? ¿De qué le sirvió al hombre si no fue salvo? Un día hablaba con una señora que dice tener 101 años y que no sufre de ninguna enfermedad, que se mueve sola por la ciudad, se vale por sí misma en todos los aspectos. Y luego le dije yo, y estos 100 años, 101 años que tiene, ya fueron suficientes para que usted conociera al Señor como su Salvador, o todavía no, porque de nada serviría vivir 100 años con buena salud si a la final cuando muera voy a pasar la eternidad separado de Dios en el lago de fuego, término que no le gusta escuchar a muchos, pero la Biblia lo dice, en el infierno. De nada serviría. Por eso el llamado a la salvación es un llamado urgente que está haciendo el apóstol Pablo, y nosotros también tenemos que clamar y llamar a nuestros familiares a la salvación, porque la realidad que le revela el apóstol Pablo a Israel es que ellos tienen celo. Dice, porque doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento que ustedes tienen, porque ustedes conocen muy bien y saben quién es Dios. Y el profeta Isaías también exhorta, más bien amonesta al pueblo de Israel cuando le dice allá en el capítulo 40, versículo 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual hizo los confines de la tierra? ¿No lo sabes? ¿No lo has oído? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Israel sabe. Israel ha oído.
que el Dios eterno es uno solo. Es Jehová, el que hizo los confines de la tierra, el que creó todo. Y también sabe que es el único que no desfallece ni se fatiga con cansancio, y también sabe que el entendimiento de Dios no hay quien lo iguale, quien lo alcance, no hay quien lo empate. Y nosotros también lo sabemos. El mundo lo sabe. El problema quizás es el mismo de Israel, que ha endurecido el corazón. Ha endurecido el corazón y no ha creído. Por eso ellos, en su ignorancia, querían establecer su propia justicia. Ignorando la justicia de Dios, dice el versículo 3. Míralo ahí. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Alguien puede decirme cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo tiene vida. Esa es la justicia de Dios. Creer en el Hijo de Dios para tener vida. Por eso el apóstol Pablo expresa su deseo que sea salvo. Revela la realidad de Israel. Tienen celo, pero ignoran la justicia de Dios para establecer la suya propia. Y entonces el apóstol Pablo, si usted mira ahí en el versículo que sigue, versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo se manifestó, cuando Cristo murió, cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, Él le puso un punto a la ley. A la ley le faltaba un punto. ¿Cuál punto le faltaba? Le faltaba un punto. ¿Sabe cuál era el punto que le faltaba? El punto final. Punto final. A la ley le faltaba el punto final. ¿Quién puso el punto final? Cristo. Cuando Cristo murió, dijo estas palabras, y usted se las sabe, y ya sabe en cuáles estoy pensando. Entonces dígalas usted. Muy bien. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor para ponerle punto final? Consumado es. Cristo es el fin de la ley, dice el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Apréndaselo, por favor. Hoy traigo mi Biblia rayada, la traigo bastante rayada en este capítulo 4, porque quiero enfatizar en algunos versículos que qué bueno sería que nos los llevemos memorizados, y este es uno de ellos. ¿Cómo dice? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y entonces, ¿con qué versículo vamos a saludar el próximo domingo, Daniela? ¿Con qué versículo vamos a saludar el próximo domingo, Gonzalo? Romanos 10:4 queda al pelo, ¿no? Queda preciso. ¿Y cómo dice Daniel? Muy bien. Porque el fin de la ley es Cristo. Coma, ¿cierto? Hay una coma ahí. Para justicia. ¿A quién? No para todo el mundo. A todo aquel que cree. Muy bien. Cristo es la solución para la salvación del ser humano. El que cree recibe la justicia de Dios, que es por la fe. Y el que recibe la justicia de Dios, que es por la fe, es salvo. Muy bien. Lo siguiente que quiero que miremos en este capítulo es que el apóstol resalta la justicia eficaz. Él resalta la justicia eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? ¿Qué quiere decir eficaz? La justicia eficaz, ¿qué quiere decir? La que alcanza
la meta, la que cumple la demanda, la que satisface la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia que satisface la justicia de Dios? La que es por la fe en su Hijo Jesucristo. Muy bien. Ahora, miremos el versículo 5 en adelante. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. ¿Qué escribió Moisés? ¿Qué escribió Moisés? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La pregunta es, ¿el hombre pudo hacer las cosas de la ley? ¿El hombre pudo cumplir la ley? Porque cualquiera pues que diga que cumple la ley y faltare en un punto, dice la escritura que se hace transgresor, violador de toda la ley, por un punto. Por un punto. ¿Qué necesitaríamos nosotros para poder cumplir la ley a cabalidad? ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos ser perfectos. Necesitaríamos ser perfectos. ¿Qué doy a entender cuando digo que necesitaríamos ser perfectos? Que en nosotros no haya pecado. Que en nosotros no haya pecado. Es simple. Porque algunos dicen, no, es que yo sí cumplo la ley. Hace muchos años llegué a la casa de un señor, de un hombre, y entonces él me hablaba de cumplir la ley y de que él sí cumplía la ley. De que él sí cumplía la ley. Y entonces yo le dije, bueno, lo felicito. La verdad, yo no he podido. Y me dijo, ¿y usted siendo pastor no ha podido cumplir la ley? Nada, no he podido. Pero lo felicito, que usted sí ha podido cumplir la ley. Y nos sentamos a hablar y fuimos tocando puntos en los que él mismo fue reconociendo su caída. Aquí no, aquí tampoco. Yo le dije, si ve que ninguno puede cumplir la ley, no podemos jactarnos de cumplir la ley, porque para poder cumplir la ley es necesario que en nosotros no haya pecado. Por eso pregunto, ¿cuántos judíos han podido cumplir la ley? Tampoco así. ¿Cuántos judíos han podido cumplir la ley? ¿Cuántos gentiles han podido cumplir la ley? Ahora le hago la pregunta de la siguiente manera. En Cristo, ¿cuántos judíos han podido cumplir la ley? Todos los que han creído, muy bien. En Cristo, ¿cuántos gentiles han podido cumplir la ley? Digan amén. Pero por nosotros mismos, no. Pero si estamos en Él, si estamos en Cristo, por su obra en la cruz, también podemos ser justificados, pero no por la justicia que es por la ley, sino por la justicia que es de la fe de Jesús. Hermano, esto parece como un juego de palabras y muchas palabras y palabras, pero el punto al cual el apóstol Pablo quiere que hoy nosotros lleguemos es a que entendamos que la justicia eficaz, ¿cuál es? Es la que se recibe por fe, por fe. Por eso, la justicia por la fe dice, no digas, ¿quién subirá al cielo? ¿Para qué? ¿Quién subirá al cielo? ¿Para traer abajo a quién? A Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién? No. Mire, hermanos, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Ahí la ha puesto Dios. ¿Quién puso la palabra en tu boca y en tu corazón? El Señor. El Señor ha puesto su palabra en nuestra boca, en nuestro corazón. Muy bien. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sí dice así? Esta es la palabra de fe que predicamos.
Vaya subrayando ese versículo porque es el siguiente que quiero que nos aprendamos hoy. Si quiere, comience desde el 8 y páselo para el 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si alguien a usted le pregunta, bueno, a ver, ¿qué es lo que predican los evangélicos? ¿Qué es lo que tanto predican los evangélicos? ¿Qué le va a responder usted? Mire, esta es la palabra de fe que predicamos. Escuche bien, la palabra de fe. Póngale esa palabra ahí, ¿no? Fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí está la palabra en tu boca. Confiésalo en tu boca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces le van a preguntar, ¿y así de fácil? Así de sencillo nomás. ¿Y entonces yo qué tengo que hacer? Eso. Confesar y creer. Suficiente. Porque el Señor no demanda que hagamos más, sino confiar. Porque lo demás, Él lo hizo en la cruz. Lo demás ya lo hizo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que Él quiere? Que confesemos con nuestra boca. Entonces, cuando le pregunten, a ver, hermana Diana, Luz Marina, José Luis, cuando le pregunten, ¿qué es lo que predican los evangélicos? ¿Qué es lo que vamos a decir? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, disfruta de aquí en adelante porque ya eres, porque serás salvo. Sí, Señor. Esa es la forma como el Señor orienta para recibir la justicia de Dios. Confesar con la boca y creer con el corazón, confiar de todo el corazón. Y si miramos ahí en el texto bíblico, ¿cuál es el alcance entonces de esa justicia que se recibe por la fe? Mire usted a partir del versículo 11. Pues la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 3. No versículo 3 ahí, sino 3 por memorizar. El 4, el 9, con una ñapita del 8. ¿Y él? ¿Cuál es este? El 11. ¿Qué dice el 11? Entonces les voy a armar la predicación. Les voy a armar la predicación de evangelización a ustedes. Versículo 4. Vamos para el 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cierto? Que cree. Muy bien. La respuesta. ¿Qué es lo que predican los evangélicos, Giovanni? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y así de fácil, así de breve es la cosa. Pues la Escritura dice. Entonces usted le responde, pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué más quiere que le digamos? ¿Está completa o no está completa ahí? Bonito, ¿no? Vaya subrayándolo ahí porque ahí tiene usted, vea. Eso es así. La Escritura dice. Si lo dice la Escritura, ¿quién lo dice? Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si lo dice Dios, entonces la palabra es fiel y verdadera. Es digna de confianza. Es digna de confianza. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Creerla. Y será suficiente. El alcance de la justicia de Dios. Todo el que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y mire el siguiente versículo. Mire el siguiente versículo, Yomar. Otro que se va a aprender Yomar. Próximo domingo, cuando saluden a Yomar, ¿qué va a decir Yomar? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor
será salvo. ¡Ay, así de fácil! Sí, así de fácil. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué tienes que hacer? Creer e invocar el nombre del Señor. Oye, parece que esto es como demasiado fácil, ¿sí o no, Zuli? Como demasiado fácil. Parece como demasiado fácil. Y es tan fácil que por eso es que no creen y rechazan la justicia que es por la fe. Porque les parece muy fácil. Y es que de esto tan bueno, dicen por ahí el dicho, no dan de tanto. Pero en el Señor, así es. Porque Él quiere que toda la gloria y toda la honra sea solo de Él. Porque Él no quiere que ninguno se jacte delante de su presencia, sino que todos glorifiquen el nombre de Dios. Lo siguiente que el apóstol Pablo nos muestra aquí es el camino hacia la fe. ¿Cómo nos traza ese camino hacia la fe? Versículos 14. Dice la palabra, porque dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no lo invocan muchos? Mire, ya nosotros sabemos muy bien cómo se recibe la justicia divina, cómo se recibe la salvación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí el apóstol Pablo nos está responsabilizando de algo. Nos está responsabilizando de dar a conocer el evangelio. Por eso el apóstol Pablo hace una pregunta: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Luego dice, pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán, oiga, si no fueren enviados? Entonces, ¿cuál es la dinámica? Los misioneros. La responsabilidad es de los misioneros. Apareció el responsable. Sinvergüenzas misioneros. Sinvergüenzas misioneros. No están yendo a predicar. Sinvergüenzas misioneros. ¿Quién los van a oír si no hablan? Si no abren la boca. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Hombre, sinvergüenzas misioneros. ¿Dónde están los misioneros? Tráiganlos. Tráiganme los misioneros. Porque necesitamos hoy derramar sobre ellos la sangre de todos aquellos que no han creído. Traigan los misioneros, ellos son los culpables. ¿Y por qué me miran con una sonrisita? Ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Aquí estamos, aquí estamos. Pero no digan como Samper, aprovechando la ocasión. ¿Recuerdan qué dijo Samper? ¿Ah? ¿No fue Samper el que dijo, aquí estoy y aquí me quedo? Ah, fue Serpa. Bueno, ayúdenme, ¿quién fue el que dijo eso? Yo no sé. ¿Fue Serpa? Ah, fue Serpa. Bueno, que me disculpe Samper si me está viendo por las redes sociales. Ya me aclararon que es, bueno, Serpa o Samper. Samper, ¿yo qué dije? Yo dije que era Serpa. Bueno, que lo haya dicho y que me disculpe el que me tenga que disculpar y bueno, vamos para adelante. Porque dicen, aquí estamos los misioneros, aquí estamos. Pero no digan como ese señor que en su momento dijo, y aquí me quedo, o sea, no me pienso mover. No, aquí estoy y sí, Señor, aquí estoy y soy responsable. Porque si el Señor tiene que demandar la sangre de aquellos que se pierden, porque nunca oyeron, ¿quiénes son los responsables? Somos nosotros. Por eso la dinámica, hermanos, la dinámica que trae el apóstol Pablo con respecto a la fe, esa dinámica es, miren, enviar, que el que fue enviado no se amontone por ahí, que hable. Así le tiren tomatazos, papelazos, así lo chuleen,
le griten loco, lo que le griten, pero que hable. ¿Qué tiene que hablar? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 11, pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, y que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso tiene que decirlo. El que es enviado tiene que ir a decir eso. Tiene que ir a decir eso. Hay que enviar. Tiene que hablar para que los demás oigan, crean y clamen por el auxilio. Clamen auxilio, griten auxilio, porque todo aquel que clama auxilio a Dios, el Señor lo rescata. ¿Cuál es el rescate ahí? Lo salva, lo salva. Esa es la dinámica. Hermanos, otro versículo para saludar. Dice la palabra a partir del 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Necesitamos predicar la palabra? Sí. Porque la palabra, ¿qué hace la palabra? Es la que lleva. ¿Qué transporta la palabra al corazón del hombre? ¿Qué lleva la palabra al corazón del hombre? La fe. La fe. La fe. ¿Qué transporta? La fe. ¿Qué lleva la palabra al corazón del hombre? La fe. Y cuando la palabra de Dios lleva la fe al corazón del hombre, ¿qué ocurre? Cree. Cree. Y cuando cree, invoca el nombre del Señor. Confiesa a Cristo. Y es salvo. Señor Padre de familia, ¿está usted enseñándole la palabra a sus hijos? Cuando digo Señor Padre de familia me refiero a ambos, ¿no? Papá y mamá, para no ser tan explícitos. Señor Padre de familia, señora Madre de familia. ¿Cuál? Padres, ¿están enseñándole la palabra a sus hijos? Hay un texto muy bonito. No le voy a decir que lo aprenda, pero téngalo en cuenta. Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién hizo salvo a Timoteo? La fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo pudo conocer la salvación Timoteo? Por medio de la palabra. ¿Cuándo aprendió Timoteo la palabra? Desde que era un niño. Señor Padre de familia, no descuide la palabra en sus hijos. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así de sencilla es la fórmula. Mire, ahí está. Sin palabra no hay fe. ¿Sí lo ve ahí? Allá dice ya. Sin palabra no hay fe. Por eso no le podemos decir crea al que no le hemos enseñado la palabra. No. No le digamos crea al que no le hemos enseñado la palabra. Primero, hablemosle la palabra y después sí lo llevamos a creer. Una vez dijo alguien, pastor, mire, apenas se paren en el púlpito, dígale a todos que repitan la oración de fe. Y después, entonces, ellos serán salvos y ni cuenta se dieron a qué horas. Bonita la fórmula. Humana. Fácil, sencilla, más fácil todavía.
Todavía más fácil que creer. Porque ¿de qué sirve repetir una oración que el pastor le diga repítala si no hay fe en él? ¿De qué sirve? Nada. No. Entonces yo le dije, ¿así es la fórmula? Dijo, así es la fórmula, pastor. Yo le dije, entonces le cedo mi puesto a otra persona. Si lo tengo que hacer a la manera que ustedes me están diciendo, yo le cedo mi puesto a otra persona. Creo que así no funciona. La Biblia me dice que primero tengo que redarguirlos con la palabra de Dios para que produzca en ellos el arrepentimiento y la confesión de sus pecados. Y entonces ahí sí oramos, dejemos la oración de último. Entonces usted tranquilo, pastor, ya habrá quien lo haga por usted. Y me sacaron como decimos, me sacaron del camino. Pero hacemos las cosas a la manera de Dios para que sean reales, o no hagamos nada para no engañar a nadie. Pero sin palabra no hay fe. Y sin fe no hay salvación. Así repito una oración, pero si no hay fe, no hay salvación. Lo siguiente que el apóstol Pablo nos muestra aquí, el apóstol Pablo, mire, responsabiliza ¿a quién? A todos los creyentes. La responsabilidad de Israel, la responsabilidad suya y la responsabilidad mía. ¿De quién es la responsabilidad? De todos. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido, hermano, escuche bien, Dios ha cumplido. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué sigue diciendo el texto? Mírelo ahí. Pero digo, ¿no han oído? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, Señor. ¿No han oído? Sí han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿De quiénes son ellos? De los predicadores. Ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea que la palabra de Dios sí ha llegado a tus oídos y a mis oídos, a todos. Judíos y griegos, a todos ha llegado. A todos. Muy bien. ¿Qué otra pregunta hace? Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido Israel? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí. Y aquí está la razón. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, ¿qué dice? Todo el tiempo, ¿sí? Mire, todo el día, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿La responsabilidad de quién es? ¿De Dios o mía? Mía. O sea que, voy a decirlo de esta manera y usted me sabrá interpretar. El que no es salvo no es porque le haya faltado oír la palabra o conocer a Dios. Es porque sencillamente es rebelde. Es rebelde. Ahora, respecto de nosotros aquí hablando, los presentes, ¿por qué estamos aquí? ¿Porque somos mejores que los demás? ¿Porque ellos fueron rebeldes y yo no? No. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y porque ellos oyeron la palabra y nosotros oímos la palabra. Con la diferencia que nosotros, por su misericordia, recibimos la palabra y creímos en el nombre del unigénito Hijo de Dios, mientras que ellos dijeron, no, no creemos. Queremos poner nuestra propia justicia. Amados hermanos, sí oyeron, por toda la tierra salió su voz, sí supieron, Moisés y los profetas lo anunciaron, pero ellos desobedecieron a
los profetas, a Moisés y a los predicadores de hoy día también lo siguen oyendo y lo siguen despreciando, pero Dios en su fidelidad mantiene ahí su palabra. ¿Por qué digo en su fidelidad? Porque qué tal que Dios usara el dicho nuestro, para el que no quiere, no hay, venga para acá, y la recogiera. Entonces, ¿habría justicia en Dios? Ahí diríamos, no hay justicia en Dios. Algunos podrían decir, Señor, a nosotros nos privaste de la palabra. Pero Dios no ha privado a nadie de la palabra, no ha privado a nadie del conocimiento de su voluntad, no ha privado a nadie del conocimiento de lo que Dios ha dispuesto para los que creemos en Él y también para los que rehúsen creer en Él. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, versículo 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es la justicia de Dios. Mas el que rehúsa creer en el Hijo, que lo hace de manera voluntaria, ignora voluntariamente, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la justicia que es en Cristo Jesús. Y esa justicia que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, es necesario también impartirla a otros hermanos. No podemos callarnos, hermano. Usted es salvo. Usted ya ha sido libre. No se conforme con que ya es salvo y libre. Lleve la salvación y la libertad también a aquellos que no la han conocido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Repasemos los versículos. Mire, si repasamos los versículos, le prometo que termino. ¿Listo? Primer versículo, ¿cuál fue? El 4. ¿Y cómo dice? ¿Y cuál es la palabra que predicamos? Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cómo dice? ¿Se les acabó la gasolina o qué? Venían bien. Que si confesares con tu boca. Ay, así de fácil. O sea, así de breve es, o sea, así de fácil. Pues la escritura dice, el 11. Trece. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Ya saben con qué versículo vamos a saludar el próximo domingo, ¿no, Giovanni? 4, 9, 11, 13 y 17. Ahí no más. Después aprendemos más. Amados hermanos, que el Señor nos ayude. Glorifiquemos a Dios, porque hemos conocido la justicia que es por la fe. Y habiendo conocido la justicia que es por la fe, cesamos de hacer obras que serían infructuosas delante del Señor, que no tendrían ningún valor. Pero la obra que es sobre toda obra y mediante la cual hemos sido hechos perfectos una vez y para siempre, esa obra la realizó Jesús en la cruz del madero. Amén. Póngase de pie y oramos, amado hermano. Señor, gracias te damos por tu inmensa bondad, por tu inmensa fidelidad, Señor, para con nosotros, Dios mío. Gracias, Dios, porque nos has permitido oír tu palabra, el mensaje de salvación, Señor. Y por ese mensaje, Señor, hemos sido atraídos a ti, Señor. Hemos venido a ti, oh Dios, reconociendo que no hay forma de ser salvos, a menos, Señor, que tú nos salves, nos liberes mediante la obra preciosa que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por la obra que haces en ellos. Te ruego que nos ayudes para que sigamos cumpliendo
la tarea que tenemos por delante, Señor, de predicar, de anunciar el Evangelio, de llevarle a otros, Señor, cuál es la palabra de fe que predicamos, para que te confiesen, Señor, para que crean en ti, Señor, y sean librados de la ira venidera, Señor amado. Bendice a mis hermanos y que al salir de este lugar vayan gozosos a sus casas, Señor, motivados a seguir en la vida cristiana, a seguir fieles a ti, Señor, hasta el fin. Guárdales en esta semana y prospérales también en todas sus labores. Guíalos, Dios mío, conforme a tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.